Lucas capítulo 9, versículos 51 al 62. Dice la palabra de Dios. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este es uno de esos pasajes, hermanos, que de tiempo en tiempo impactan los corazones del predicador. Es decir, predicamos constantemente, pero hay ocasiones en las que la palabra se vuelve tan viva que quisiéramos que todo el tiempo fuera así para nosotros. Pero lo cierto es que constantemente hay luchas. Cuando alguien se para al frente y comparte la palabra de Dios, la lucha espiritual es real. Satanás, el demonio, el corazón, una gran cantidad de obstáculos se levantan y se oponen a la proclamación de la palabra. Uno mismo, nuestra debilidad, nuestra carne. Pero de tiempo en tiempo hay textos que penetran profundamente. Y particularmente para mí, en su momento, este fue uno de esos textos. ¿Qué encontramos en este pasaje de las Sagradas Escrituras? Dentro de todo el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículo 51, y hasta el capítulo 19, versículos 44, se nos ofrece una sección completamente nueva. Antes de esto, Lucas nos narra el ministerio de Jesús a través de Galilea, Capernaum. Y Lucas nos cuenta una gran cantidad de milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Milagros, prodigios, maravillas. Leprosos siendo sanados, paralíticos caminando, ciegos recuperando la vista, muertos siendo resucitados. A Cristo alimentando a miles de almas con unos pocos panes y pocos peces. Lucas nos guía naturalmente a maravillarnos, a asombrarnos acerca de Jesucristo, nuestro glorioso Mesías. Pero en el capítulo 9, versículo 51, una nueva etapa comienza en el ministerio de Jesús. Hay un giro drástico, un giro crucial, como hemos llamado a este sermón, que toma lugar en medio del ministerio de nuestro amado Salvador. A partir del versículo 51 de este capítulo, ahora Jesús se dirige hacia Jerusalén. Jesús cambia ahora y Lucas comienza a narrarnos el trayecto que ha de recorrer nuestro Señor para llegar a Jerusalén. Y la dinámica de la narrativa cambia completamente. Ahora ya no hay tantos milagros, solo 4 milagros se encuentran a partir de entonces hechos por Jesús. Pero lo que comienza a abundar son las enseñanzas de Cristo. Parábola tras parábola tras parábola. 17 parábolas podemos encontrar en esta sección en total. 15 de ellas solamente se encuentran en el Evangelio de Lucas. Las demás no están en ninguno de los otros evangelios.
Pero el énfasis marcado es su viaje a Jerusalén. Una y otra vez Jesús va a hablar y va a señalar a sus discípulos que va hacia Jerusalén. Capítulo 13, versículo 22, capítulo 13, versículo 33, capítulo 17, versículo 11, capítulo 18, versículo 31. Una y otra vez Lucas está enfatizando, va a Jerusalén. Jesús se dirige a Jerusalén. ¿Y por qué a Jerusalén, hermanos? ¿Qué es lo que ocurriría en Jerusalén? Cristo mismo en Lucas 13, versículo 34, declara que Jerusalén era conocida por matar a sus profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué es lo que acontecería en Jerusalén? Que Cristo se dirigía hacia allá, hermanos. En Jerusalén es donde haría su entrada o su famosa entrada montado en un pollino, en un asno. Es ahí donde multitudes lo aclamarían cantando Hosana. He aquí el que viene en el nombre del Señor. En Jerusalén es donde su propio pueblo conspirarían en su contra. ¿Se fue el audio? No. Jerusalén es donde su propio pueblo conspiraría en su contra. ¿Por qué ir a Jerusalén si eso ocurriría? En Jerusalén es donde él sería traicionado por uno de sus más cercanos a través de un miserable y engañoso e hipócrita beso. En Jerusalén es donde sería arrestado por la guardia del templo. Es el lugar donde se decía adorar y alabar a su Padre. La guardia de ese sitio arrestarían a Jesucristo. En Jerusalén es donde él sería maltratado por los soldados romanos. En Jerusalén es donde él sería acusado falsamente por sus detractores. En Jerusalén es donde sería llevado y presentado ante las autoridades romanas de aquella época, es decir, ante Pilato. En Jerusalén es donde una turba enfurecida, la misma turba que en otro tiempo clamaba cantando Hosana en las alturas, he aquí bendito el que viene en el nombre del Señor, gritarían pidiendo su crucifixión, crucifícale. En Jerusalén es donde todos sus discípulos le abandonarían. El propio Padre le volvería la espalda. En Jerusalén es donde él sería burlado y escarnecido. Sería golpeado, sería maltratado, sería desfigurado en su rostro. Es donde lastimarían sus espaldas. Jerusalén es donde pondrían sus manos clavadas en un madero. Jerusalén es donde escupirían a su rostro, arrancarían su barba. Jerusalén es donde él moriría y sería sepultado. Y sabe una cosa, él lo sabía. Él tenía claro todas estas cosas. La pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué si él sabía que todo esto le acontecería? ¿Por qué a pesar de todo esto, él iba a Jerusalén? Tres respuestas podemos dar en nuestro texto el día de hoy.
La primera de ellas la encontramos en el versículo 51. Porque Lucas claramente nos dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba. Y estas palabras son significativas. Cuando se cumplió el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En primer lugar, quiere decir, Lucas está hablando acerca de la realidad de que este acontecimiento había sido establecido de antemano. Es un evento que había sido establecido y determinado desde antes de la fundación del mundo. Había un tiempo específicamente señalado para que esto tuviera lugar. Y esto lo hizo el Padre en su sola potestad. Así que en primer lugar podemos responder que Jesucristo iba a Jerusalén porque así había sido perfecta y completamente determinado por el Padre. Es Dios que venimos a adorar, el Dios que venimos a alabar, el Dios en el que creemos, el Dios al que exaltamos, el Dios que se ha revelado por medio de su palabra, quien había determinado que esto aconteciera. Isaías 46, versículos 9 al 11, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oh, amados hermanos, este es el Dios en el que creemos. No un Dios que va aprendiendo como nosotros conforme pasan los años, sino el Dios que ha determinado absolutamente todas las circunstancias, todas las cosas. Este es el Dios que había establecido que cuando su Hijo viniese a estar entre nosotros, tendría que ir a Jerusalén en el tiempo que Él había señalado. No un segundo antes ni un segundo después, sino exactamente en el tiempo que Él había determinado eso, hermanos. Hechos, capítulo 2, versículo 23. Desde el versículo 22, el apóstol Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sí, amado hermano, sí, amigo que estás entre nosotros, Cristo Jesús iba a Jerusalén, aun cuando de antemano sabía que todo esto iba a acontecer, porque el Padre había determinado que esto ocurriera. Es el Padre quien había señalado que Jesucristo muriera en esa cruz. Es el Padre quien había determinado que Jesucristo padeciera bajo la justa y santa ira por causa de pecados de todo un pueblo. ¿Por qué iba a Jerusalén? Porque el Padre lo determinó. Pero no solo porque el Padre lo determinó. Observe que hay algo más en el texto. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Algunos comentaristas dicen que esta frase final, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, implicaba que Él estaba determinado, firmemente convencido de que eso es lo que tenía que hacer, y eso es verdad. Pero creo que hay algo más en esas palabras, hermanos. Lucas esperaba que todo aquel que conociera verdaderamente su Biblia entendiera hacia dónde nos estaba señalando con estas palabras. Lucas
inspirado por el Espíritu Santo, quería que todo cristiano, todo verdadero cristiano que escudriña las Escrituras, entendiera que esta frase tenía el sentido de revelarnos algo más. ¿Y qué nos revela esta frase? Vayamos a Isaías 50. En Isaías 50, versículos 4 al 9, encontramos uno de los que son conocidos como los cantos del siervo. Este específicamente o particularmente es el tercero de 4 cantos que hay en el libro del profeta Isaías. Cada uno de estos cantos nos hablan, nos señalan acerca de algún aspecto particular referente al Mesías que vendría a traer salvación. Cada uno de estos cantos nos hablan acerca de algo de lo que Jesucristo haría, acerca de su carácter, acerca de su persona, de su obra. Y en este pasaje de las Sagradas Escrituras encontramos lo que podríamos denominar el canto del siervo que fue escogido por el Señor. Isaías capítulo 50, versículos 4 al 9, podríamos decir de manera muy resumida que nos muestra ciertos aspectos del carácter de Jesús. En primera instancia, observe el versículo número 4. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Oh, amados hermanos, estas palabras son tan dulces. Estas palabras hacen alusión a Cristo y nos hablan acerca de este siervo que sería experto en la palabra de Dios. El siervo que vendría entre nosotros y que despertaría mañana tras mañana y hablaría palabras al cansado. ¿Qué clase de palabras son estas, amados hermanos? Palabras que usted y yo en otro tiempo hemos escuchado, palabras como la que les proporcionó a aquella mujer que se encontraba en el pozo de Samaria, cuando Él le dijo en Juan capítulo 4, versículo 13 al 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Escucha, amigo, detenidamente palabras como estas. Cristo está diciendo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amigo, estas son palabras que Cristo puede ofrecer a todo aquel que se encuentra cansado y fatigado a causa de sus pecados. Aquel cuya carga se ha vuelto insoportable debido a tus propias iniquidades. Aquel que ha meditado detenidamente en su propia maldad, en su propia perversión, en su propia depravación. Aquel que entiende su miserable condición y su miserable destino de continuar en ese sendero. Palabras como estas son palabras que dan consuelo y que dan descanso. Son palabras que en algún momento, a más de algunos de los que estamos aquí, han producido un profundo deleite y han sido como un glorioso bálsamo en nuestros corazones atribulados. Lo fueron para aquella mujer en sus días. Una mujer que había ido de hombre en hombre y que no era capaz de encontrar satisfacción. Una mujer quien cuando tuvo ese precioso encuentro con el Salvador, vivía con otro hombre más, sin estar casado formalmente con él. Una mujer que tuvo un encuentro particular y especial con el siervo, experto en la palabra de Dios, que vino siendo capaz de dar palabras a los que están cansados. Pero no solo eso nos dice este precioso canto. Versículos 5 y 6. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás.
Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Estas palabras nos anunciaban al siervo que es sumiso, perfecta y completamente sumiso a la voluntad de Dios. El texto está diciendo que Cristo sabía de antemano que tendría que padecer, tendría que sufrir. Él daría su propio cuerpo a los heridores, sus mejillas, a los que le arrancarían la barba, aquellos que escupirían su rostro. Ese es el significado de la palabra esputos. De antemano se anunciaba que Jesucristo, a pesar de esto, sería completamente obediente, se sometería a la voluntad de su propio Padre, permitiendo que esa gran cantidad de hombres perversos hicieran con Él lo que les placiera. Y hay que destacar esto, amados hermanos. Verdaderamente Él estaba en sometimiento absoluto. No fue al apóstol Pedro a quien le dijo: ¿podría orar en estos instantes a mi Padre y Él enviaría una legión de ángeles si quisiera defenderme de los ataques de estos hombres? Pero Cristo no lo hizo, hermanos. He aquí el siervo completa y perfectamente sumiso a la voluntad de su Padre. Y en tercer lugar, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal. Y ahí está nuestra frase, hermanos. Esto es lo que Lucas está mencionando en su pasaje. He aquí el siervo que pondría firme su rostro, como una roca, como un pedernal, determinado a llevar a cabo la voluntad de su Padre, diciendo: y sé que no seré avergonzado, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. He aquí una característica más de este siervo. Este siervo no solamente sería uno cuya sabiduría y capacidad de dar palabras al cansado se manifestaría claramente, sino que sería un siervo sufriente, sumiso a la voluntad de Dios, y al mismo tiempo un siervo completamente confiado en la fidelidad de su propio Padre. Jesús estaba determinado a llevar a cabo esta obra porque Él sabía de antemano que su Padre es fiel y que Él cumpliría todo cuanto había prometido, amados hermanos. Es Cristo quien gustaría aquella muerte y estaría dispuesto a sufrir el oprobio por el gozo puesto delante de Él, hermanos. ¿Por qué entonces Jesús iría a Jerusalén a pesar de todo lo que le iba a ocurrir? Porque el Padre lo había determinado, porque Él voluntariamente aceptó ser ese siervo sufriente, y en última instancia, porque esta es la única forma en la que podría haber salvación y esperanza para todos nosotros. Amigo, hermanos, ¿quién merecía estar en esa cruz? ¿Quién merecía ser escarnecido de esa manera? ¿Quién merecía ser humillado y recibir los escupitajos en el rostro? ¿Quién merecía ser puesto allí, abandonado por el propio Padre? ¿Quién sino nosotros que somos pecadores? Pero Cristo estaba determinado a acudir a ese lugar, porque esa es la única forma en la que nosotros podríamos gozar de la salvación. Y hermanos, este es el mensaje central que nunca debemos perder de vista: Cristo Jesús y su cruz. Hemos de predicar a Cristo y a este crucificado. Por gracia somos salvos por medio de la fe en la obra que Él llevó a cabo. No hay absolutamente nada de lo que nosotros podamos jactarnos, pero Cristo Jesús vino y padeció, completa y perfectamente humillado, pereciendo bajo la ira de su propio Padre, hermanos. Ahora, hay una triste realidad con este mensaje, hermanos. La realidad es que a pesar de que estas son buenas nuevas,
Jesús es a menudo rechazado, hermanos. Observe lo que continúa diciendo el texto. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Jesús fue rechazado por los samaritanos, hermanos, pero no solo por los samaritanos. Él fue rechazado en Galilea, fue rechazado en Nazaret, fue rechazado por los gadarenos después de haber liberado a aquel endemoniado, fue rechazado por Judea, fue rechazado por sus propios hermanos y sigue siendo rechazado hoy en día por multitudes de personas, amados hermanos. ¿Cuántos de entre nosotros conocemos a más de alguna persona que rechaza constantemente a Cristo? Entre nosotros hay personas que le rechazan constantemente, hay personas que desprecian esa cruz, hay personas que desprecian su sacrificio, hay personas que desprecian su sangre vertida por causa de sus propios pecados. Lo cierto es que desde que nació, desde que se encarnó entre nosotros, Jesús vivió una vida constantemente de rechazo, vez tras vez. No hubo lugar en el mesón, dice la palabra del Señor. Tuvo que salir huyendo hacia Egipto porque le querían matar. Constantemente Jesucristo ha sido despreciado y rechazado por este mundo. Pero bienaventurados aquellos que le reciben. Bienaventurados aquellos que ponen en Él su confianza. Bienaventurados aquellos que encuentran en Él su verdadera salvación, su gozo y su alegría. Oh, pero Cristo ha sido rechazado y lo mismo podemos esperar nosotros, amados hermanos. Los que por fe y por gracia hemos sido unidos a Él, hemos de esperar constantemente esa misma clase de rechazo. ¿Y cómo debería ser nuestra respuesta, hermanos, ante este rechazo? ¿Cómo usted y yo deberíamos de responder ante aquellas multitudes que constantemente le rechazan, le desprecian, aún le escarnecen? Veamos cómo respondieron dos de los discípulos de Cristo. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Observe, amado hermano, qué celo hay en este texto de las Sagradas Escrituras. ¿No es una clase de celo digno de imitar? ¿No deberíamos de responder como estos dos discípulos de Cristo ante el constante menosprecio de nuestro amado Señor y Salvador? ¿No deberíamos de encendernos en esa manera por causa del desprecio que a menudo este mundo manifiesta para con Jesucristo? Hay una pasión manifestada allí, amado hermano. Podemos meditar tres cosas en cuanto a ello. Estos hombres tenían una gran fe. ¿Sí o no, hermano? Creer que Dios es capaz de mandar fuego del cielo y consumir a toda una ciudad, eso es fe, hermanos. Y una gran fe. Segundo lugar, ellos estaban preocupados por el honor del Señor. ¿No es así? Señor, te están despreciando. ¿Quiénes son estos samaritanos para despreciarte a ti? Y en tercer lugar, otro punto a su favor es que tenían un fundamento bíblico, ¿cierto? Elías lo hizo, Señor, en otro tiempo, hagámoslo ahora también nosotros. Tres sólidos argumentos para manifestar este celo en estos discípulos. Pero ¿qué pensaba Cristo? ¿Qué pensó Cristo de esta clase de celo, hermanos? Observe el versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió. Los reprendió. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Es cierto, estos hombres estaban mostrando un celo, pero sin misericordia, sin compasión. Cristo les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Estos hombres ya habían mostrado algo anteriormente. De hecho, son los famosos Boanerges, los hijos del trueno, caracterizados por esta clase de carácter impetuoso, este celo desmedido.
Un poco antes habían dicho en el versículo 49 y 50, Juan responde a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis porque él no es contra nosotros, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lo que estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo estaban manifestando era verdaderamente una especie de celo, pero sin conocimiento, carente de misericordia, carente de compasión, amados hermanos. La clase de celo que a menudo ha traído conflictos y muchas divisiones innecesarias en medio de los cristianos, aún en medio dentro del pueblo del Señor. Cuando meditaba en este texto, escuchaba o leía uno de los comentarios de Sproul al respecto. Y él señalaba que con tristeza esta clase de actitud aún se manifiesta en nuestros días dentro del cristianismo. Y él daba una ilustración que quiero mencionar y narrar el día de hoy. Sproul comenta: no conozco o no conocía, él ya partió con el Señor, alguien que admire más a Lutero que yo. Sin embargo, he de decir que hubo un momento en la historia en que se equivocó terriblemente, mostrando una especie de celo de este. Él narra aquella ocasión en la que en un lugar de Alemania tuvieron una especie de conferencia varios reformadores, Zwinglio entre ellos y Lutero, para tratar de dialogar y llegar a un acuerdo respecto a cómo podrían avanzar juntos en la obra de la reforma. Sin embargo, en medio de las conversaciones y pláticas que tuvieron, llegaron a un punto en el que se generó un fuerte conflicto. El tema: la cena del Señor. ¿Y cuál era el asunto? Ambos grupos pensaban completamente diferente. Y un enardecido Martín Lutero, mostrando esta clase de celo sin compasión, sin misericordia y aún sin conocimiento, comenzó a protestar fuertemente y a denunciar lo que Zwinglio estaba tratando de presentar. Dice la narración que Martín Lutero comenzó a golpear en la mesa una y otra vez, repitiendo las palabras en latín: hoc est corpus meum. Esto es mi cuerpo. Porque él argumentaba que literalmente Cristo, su cuerpo, venía y se presentaba allí en la cena. Cosa contraria al pensamiento de Zwinglio y los otros reformadores. Zwinglio decía: Lutero, pero Cristo también dijo ser la puerta. Pero lo triste no fue eso, amados hermanos. Podemos tener diferencias. Lo triste fue lo que concluyó diciendo Lutero en aquella ocasión. Porque señaló a Zwinglio y le dijo: tú eres un espíritu diferente. Una diferencia en cuanto a la teología, en cuanto a cierta doctrina, llevó a Martín Lutero a expresar: tú no eres cristiano. Si tú no crees como yo, entonces no eres de Cristo. Y hermanos, no estamos hablando de las verdades esenciales acerca de la obra de Cristo, del Evangelio. Esa clase de celo a menudo se ha manifestado en la historia de la iglesia. Un celo sin medida, carente de misericordia, carente de compasión, que nos lleva a actuar de esta manera pecaminosa nosotros como cristianos en contra de otros verdaderos cristianos. Un celo que nos lleva a actuar muchas de las veces con tanta falta de sabiduría. Una clase de celo que no es la clase de celo que Dios demanda que nosotros tengamos en nuestros corazones, hermanos. El verdadero celo se describe en la palabra del Señor. Está en Santiago capítulo 3, versículo 17 al 18.
El verdadero celo que es conforme a ciencia, conocimiento, se nos describe aquí. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta es la verdadera sabiduría que nosotros como cristianos debemos de buscar, hermanos. En esta sabiduría podemos conducirnos con un celo correcto. Santiago señala y dice, esta clase de sabiduría debe caracterizar, en otras palabras, el celo que debería de movernos y se identifica como pura, como pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esta es la forma en la que como cristianos deberíamos de conducirnos en nuestros días. El sermón de la tarde abarca los versículos anteriores a este pasaje y lo voy a predicar así a propósito porque sé que en la tarde generalmente somos más los miembros que estamos simplemente que invitados. Pero los versículos de atrás, hermanos, ofrecen una fuerte exhortación para los creyentes, una fuerte amonestación para todos los cristianos y creo que particularmente para nosotros en nuestros días, quienes a menudo podemos mostrarnos carentes de misericordia hacia un mundo que se encuentra sumergido en el pecado y en la maldad. Quienes a menudo somos movidos por un celo sin compasión y nos olvidamos de la abundante compasión que Cristo mostró para con nosotros, hermanos. Dice un comentarista, es posible tener mucho celo por Cristo y sin embargo exhibirlo de las formas más impías y anticristianas. Es posible tener buenos propósitos e intenciones y sin embargo equivocarnos terriblemente en nuestros actos. Es posible pensar que tenemos la Escritura de nuestra parte y apoyar nuestra conducta con citas de la Escritura y sin embargo cometer graves errores. Está claro como la luz del día, en este y otros casos relacionados en la Biblia, que no basta con ser celosos y bien intencionados. Con frecuencia se cometen graves equivocaciones con buenas intenciones. Quizá de ninguna parte haya recibido la iglesia tanto daño como de hombres ignorantes, pero bien intencionados. Y ahí la historia de la iglesia. Tenemos el ejemplo de Lutero que citaba. Uno podría decir, qué celo tenía ese hombre, pero qué carente de misericordia fue en esa ocasión. Amado hermano, ¿te ha ocurrido? ¿Ha habido ocasiones en las que aparentemente estés mostrando un celo por el Señor y su causa y sin embargo abandonando la misericordia y la compasión que debería de caracterizarte como uno que es lleno del Espíritu Santo? ¿No es el fruto del Espíritu amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre? Esta es la clase de fruto que debería de caracterizarnos. Y a la luz de eso mostremos el verdadero celo que es conforme a ciencia. Un celo que se compadece de su prójimo. Un celo que ama. Es cierto, necesitamos buenas intenciones en nuestros días, pero más que buenas intenciones, necesitamos acciones justas. Es cierto, necesitamos celo por la gloria de Dios, pero necesitamos esa clase de celo que va acompañado de corazones llenos de la compasión de Cristo. Necesitamos también más conocimiento de las Sagradas Escrituras, eso es verdad, pero al mismo tiempo necesitamos discernimiento espiritual para saber cómo aplicarla en las diferentes situaciones y contextos. Y eso solo se adquiere, amados hermanos, pasando tiempo en la presencia del Señor. Solamente en comunión con Cristo, en la intimidad con Cristo adquirimos todas estas cosas. Amado hermano, puedes estudiar mucha teología, puedes estudiar y memorizar muchos textos, pero necesitamos tiempo de comunión íntima con nuestro Señor. Para que todo eso que estudiamos no se quede aquí, sino que impacte acá. Versículos 51 al 62. Y antes de ponernos en pie para leer, solamente compartir o avisar, al final del culto de la tarde voy a presentar un pequeño reporte a la iglesia de lo que se ha estado haciendo en este tiempo allá en el norte.
para que todos los que estemos en la tarde nos procuremos quedar unos minutos más y poder compartirles cómo va la obra en Saltillo y Monterrey, hermanos. Vamos a ponernos de pie y a darle lectura a este pasaje. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 62. Dice la palabra de Dios. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos al Señor. Padre amado, Señor, renueva ese amor en nuestros corazones por la cruz. Vivifica nuestras almas, Señor. Déjanos ver y contemplar con claridad la obra de Cristo, Señor, esta tarde. Déjanos contemplar ese perfecto sacrificio, ese abundante amor, esa abundante misericordia que ha sido revelada para con indignos pecadores como nosotros, oh Dios. Y aún impacta los corazones de tu pueblo para que podamos ser movidos igualmente a misericordia, Señor. Oh Padre, que el dulce amor con que nos has amado, Señor, puede impactar profundamente en nuestras entrañas el día de hoy. Da gracias, Señor. Me confieso absolutamente y completamente débil, incapaz, incompetente para transmitir lo que se encuentra aquí contenido. Pero apelo a tu gracia, Señor. Ruego que tú uses mi vida, Padre. Pero más que usar mi vida, que uses tu palabra, Señor, y que ésta pueda impactar los corazones de todos los que estamos aquí congregados el día de hoy. Despierta a tu iglesia que duerme. Anima a los que se encuentran desanimados. Trae al conocimiento de la salvación en Cristo a aquellos que son ajenos a ella, Padre. Y en todo y por todo recibe toda la gloria y toda la alabanza que eres digno, Señor, de recibir. En tus manos nos ponemos, Padre. Amén y amén, Señor. Este es uno de esos pasajes, hermanos, que de tiempo en tiempo impactan los corazones del predicador. Es decir, predicamos constantemente, pero hay ocasiones en las que la palabra se vuelve tan viva que quisiéramos que todo el tiempo fuera así para nosotros. Pero lo cierto es que constantemente hay luchas. Cuando alguien se para al frente y comparte la palabra de Dios, la lucha espiritual es real. Satanás, el demonio, el corazón, una gran cantidad de obstáculos se levantan y se oponen a la proclamación de la palabra. Uno mismo, nuestra debilidad, nuestra carne. Pero de tiempo en tiempo hay textos que penetran profundamente. Y
particularmente para mí, en su momento este fue uno de esos textos. ¿Qué encontramos en este pasaje de las Sagradas Escrituras? Dentro de todo el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículo 51, y hasta el capítulo 19, versículos 44, se nos ofrece una sección completamente nueva. Antes de esto, Lucas nos narra el ministerio de Jesús a través de Galilea, en Capernaum. Y Lucas nos cuenta una gran cantidad de milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Milagros, prodigios, maravillas. Leprosos siendo sanados, paralíticos caminando, ciegos recuperando la vista, muertos siendo resucitados. A Cristo alimentando a miles de almas con unos pocos panes y pocos peces. Lucas nos guía naturalmente a maravillarnos, a asombrarnos acerca de Jesucristo, nuestro glorioso Mesías. Pero en el capítulo 9, versículo 51, una nueva etapa comienza en el ministerio de Jesús. Hay un giro drástico, un giro crucial, como hemos llamado a este sermón, que toma lugar en medio del ministerio de nuestro amado Salvador. A partir del versículo 51 de este capítulo, ahora Jesús se dirige hacia Jerusalén. Jesús cambia ahora y Lucas comienza a narrarnos el trayecto que ha de recorrer nuestro Señor para llegar a Jerusalén. Y la dinámica de la narrativa cambia completamente. Ahora ya no hay tantos milagros, solo 4 milagros se encuentran a partir de entonces hechos por Jesús. Pero lo que comienza a abundar son las enseñanzas de Cristo. Parábola tras parábola tras parábola. 17 parábolas podemos encontrar en esta sección en total. 15 de ellas solamente se encuentran en el Evangelio de Lucas. Las demás no están en ninguno de los otros evangelios. Pero el énfasis marcado es su viaje a Jerusalén. Una y otra vez Jesús va a hablar y va a señalar a sus discípulos que va hacia Jerusalén. Capítulo 13, versículo 22. Capítulo 13, versículo 33, capítulo 17, versículo 11, capítulo 18, versículo 31. Una y otra vez Lucas está enfatizando, va a Jerusalén. Jesús se dirige a Jerusalén. ¿Y por qué a Jerusalén, hermanos? ¿Qué es lo que ocurriría en Jerusalén? Cristo mismo en Lucas 13, versículo 34, declara que Jerusalén era conocida por matar a sus profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué es lo que acontecería en Jerusalén? Que Cristo se dirigía hacia allá, hermanos. En Jerusalén es donde haría su entrada o su famosa entrada montado en un pollino, en un asno. Es ahí donde multitudes lo aclamarían cantando Hosana. He aquí el que viene en el nombre del Señor. En Jerusalén es donde su propio pueblo conspirarían en su contra. ¿Se fue el audio? No. Jerusalén es donde su propio pueblo conspiraría en su contra. ¿Por qué ir a Jerusalén si eso ocurriría? En Jerusalén es donde él sería traicionado por uno de sus más cercanos a través de un miserable y engañoso e hipócrita beso. En Jerusalén es donde sería arrestado por la guardia del templo. Es el lugar donde se decía adorar y alabar a su Padre. La guardia de ese sitio arrestarían a Jesucristo. En Jerusalén es donde él sería maltratado por los soldados romanos. En Jerusalén es donde él sería acusado falsamente por sus detractores. En Jerusalén es donde sería llevado y presentado ante las autoridades romanas de aquella época, es decir, ante Pilato.
en Jerusalén. Es donde una turba enfurecida, la misma turba que en otro tiempo clamaba cantando Hosana en las alturas, he aquí bendito el que viene en el nombre del Señor, gritarían pidiendo su crucifixión. ¡Crucifícale! En Jerusalén es donde todos sus discípulos le abandonarían. El propio Padre le volvería la espalda. En Jerusalén es donde Él sería burlado y escarnecido. Sería golpeado, sería maltratado, sería desfigurado en su rostro. Es donde lastimarían sus espaldas. Jerusalén es donde pondrían sus manos clavadas en un madero. Jerusalén es donde escupirían a su rostro, arrancarían su barba. Jerusalén es donde Él moriría y sería sepultado. Y sabe una cosa, Él lo sabía. Él tenía claro todas estas cosas. La pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué si Él sabía que todo esto le acontecería? ¿Por qué a pesar de todo esto, Él iba a Jerusalén? Tres respuestas podemos dar en nuestro texto el día de hoy. La primera de ellas la encontramos en el versículo 51. Porque Lucas claramente nos dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba. Y estas palabras son significativas. Cuando se cumplió el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En primer lugar, quiere decir, Lucas está hablando acerca de la realidad de que este acontecimiento había sido establecido de antemano. Es un evento que había sido establecido y determinado desde antes de la fundación del mundo. Había un tiempo específicamente señalado para que esto tuviera lugar. Y esto lo hizo el Padre en su sola potestad. Así que en primer lugar podemos responder que Jesucristo iba a Jerusalén porque así había sido perfecta y completamente determinado por el Padre. Es Dios que venimos a adorar, el Dios que venimos a alabar, el Dios en el que creemos, el Dios al que exaltamos, el Dios que se ha revelado por medio de su palabra, quien había determinado que esto aconteciera. Isaías 46, versículos 9 al 11, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oh, amados hermanos, este es el Dios en el que creemos. No un Dios que va aprendiendo como nosotros conforme pasan los años, sino el Dios que ha determinado absolutamente todas las circunstancias, todas las cosas. Este es el Dios que había establecido que cuando su Hijo viniese a estar entre nosotros, tendría que ir a Jerusalén en el tiempo que Él había señalado. No un segundo antes ni un segundo después, sino exactamente en el tiempo
que Él había determinado eso, hermanos. Hechos, capítulo 2, versículo 23. Desde el versículo 22, el apóstol Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sí, amado hermano, sí, amigo que estás entre nosotros, Cristo Jesús iba a Jerusalén, aun cuando de antemano sabía que todo esto iba a acontecer, porque el Padre había determinado que esto ocurriera. Es el Padre quien había señalado que Jesucristo muriera en esa cruz. Es el Padre quien había determinado que Jesucristo padeciera bajo la justa y santa ira por causa de pecados de todo un pueblo. ¿Por qué iba a Jerusalén? Porque el Padre lo determinó. Pero no solo porque el Padre lo determinó. Observe que hay algo más en el texto. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Algunos comentaristas dicen que esta frase final, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, implicaba que Él estaba determinado, firmemente convencido de que eso es lo que tenía que hacer, y eso es verdad. Pero creo que hay algo más en esas palabras, hermanos. Lucas esperaba que todo aquel que conociera verdaderamente su Biblia entendiera hacia dónde nos estaba señalando con estas palabras. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, quería que todo cristiano, todo verdadero cristiano que escudriña las Escrituras, entendiera que esta frase tenía el sentido de revelarnos algo más. ¿Y qué nos revela esta frase? Vayamos a Isaías 50. En Isaías 50, versículos 4 al 9, encontramos uno de los que son conocidos como los cantos del siervo. Este específicamente o particularmente es el tercero de 4 cantos que hay en el libro del profeta Isaías. Cada uno de estos cantos nos hablan, nos señalan acerca de algún aspecto particular referente al Mesías que vendría a traer salvación. Cada uno de estos cantos nos hablan acerca de algo de lo que Jesucristo haría, acerca de su carácter, acerca de su persona, de su obra. Y en este pasaje de las Sagradas Escrituras encontramos lo que podríamos denominar el canto del siervo.